Transformación de funciones. En las transformaciones de funciones observamos traslaciones, estiramientos, reflexiones simétricas. Comencemos entonces con traslaciones. Existe una forma de traslación que la llamamos traslación vertical. En este caso la llamamos g de x igual a f de x más constante. Recuerden que cuando hablamos de f de x es un valor en y. Y a esa y le vamos a sumar una constante, o sea, un número cualquiera. Puede ser positivo o puede ser negativo. Como observamos en la gráfica de la izquierda, observamos que y igual a f de x se está la función variando desde b hasta a. Por lo tanto, tenemos f de b y f de a. ¿Qué le vamos a hacer? Le vamos a sumar el valor de una constante c, tanto a f de a como a f de b. Si miran bien, la línea punteada es como la función inicial. Y cuando le sumamos c, un valor positivo, observamos que la gráfica asciende un valor c. Si hubiera sido 2 unidades, entonces la gráfica sube 2 unidades. Entonces, la función original es y igual a f de x y la función g de x sería f de x más c, que es la gráfica que tenemos a la derecha. Por lo tanto, la conclusión es que si c es mayor que 0, entonces la gráfica se traslada verticalmente hacia arriba. Si c es menor que 0, la gráfica se traslada verticalmente hacia abajo. Un ejemplo adicional puede ser este. Llamemos la función f de x igual al valor absoluto de x. Recordemos que el valor absoluto de x es una distancia desde un valor determinado hasta 0. Por ejemplo, si yo digo valor absoluto de menos 5, en la recta numérica menos 5 está a una distancia de 5 de 0. Por lo tanto, el valor absoluto de menos 5 será igual a 5. Lo mismo que si dijera, si f de x es igual a 5, el valor absoluto de 5 también será 5. ¿Por qué? Porque la distancia de 5 al 0 en la recta numérica es de 5. Observemos esta función. Nos dice g de x igual a f de x más 2, pero sabemos que f de x es la función valor absoluto. La función valor absoluto solo tiene valores positivos. Es decir, que su rango está en los valores de y mayores o iguales a 0. Observemos la función de la izquierda, que es la función original, o primitiva o inicial, f de x igual al valor absoluto de x. Todas las funciones valores absolutos presentan una gráfica como en forma de V. Como la estamos afectando, sumándole una constante, en este caso la constante es 2, observamos que la gráfica se desplaza 2 unidades por el mismo eje y hacia arriba. Por eso la respuesta es esa. Otro ejemplo. F de x es igual a raíz de x. Observamos que la función de la derecha se ve afectada por una constante que es menos 2. O sea, a la función original le vamos a restar 2. Pero observemos muy bien y tenemos que tener mucho cuidado. El 2 está por fuera del radical. O sea que está afectando directamente a la y. Si estuviera dentro del radical, estaría afectando la función en x, o sea, a su dominio. Entonces, función inicial, f de x igual a raíz de x. Función final, f de x menos 2, pero como f de x es raíz de x, la función claramente se ve como desciende hasta menos 2 y de ahí se inicia su misma, digamos, forma gráfica, o presenta su forma geométricamente similar a la función primitiva, solo que ha descendido. Otro ejemplo, esta es una función cuadrática que ya todos pues la hemos dominado y observamos que se presenta de la siguiente manera. La función primitiva es y igual o f de x igual a x a la 2. La función que queremos transformar se llama g de x
y se dice que es x2 más 1, o sea, es la función original que es x2 y como podemos apreciar le estamos sumando en el mismo eje y un valor de 1. Por lo tanto, la función asciende una unidad presentando la misma, digamos, o el mismo aspecto geométrico, pero ascendiendo una unidad. Vamos a hablar ahora de la traslación horizontal. La traslación horizontal es la que se ejecuta sobre el eje X, o sea que vamos a intervenir directamente al dominio de la función. Analicemos primero un caso particular y consideremos la función f de x igual a x al cubo. Como podemos apreciar, es una función grado tercio. Y decimos que la constante c, que va a afectar a la función f de x, va a valer 1. Entonces partimos de la función original, que es f de x igual a x a la 3, y le vamos a dar diferentes valores a x. Entonces decimos si x vale menos 2, x a la 3 dará menos 8. Cuando le sumamos 1 a la función, entonces se afectará. Si x vale menos 2 más 1 nos dará menos 1, y menos 1 al cubo nos dará menos 1. Si x vale menos 1 más 1 nos dará 0, y 0 al cubo dará 0. Si x vale 0, 0 más 1 nos dará 1, y 1 al cubo dará 1. Si x vale 1, 1 más 1, 2, y 2 al cubo dará 8. Si x vale 2, 2 más 1 nos dará 3, y 3 al cubo nos dará 27. Entonces, ¿qué sucede con la imagen de A en el dominio? Lo que pasa es que ese valor nos afecta a la función directamente corriéndola hacia la derecha. Como podemos apreciar en este caso, ¿por qué no los corre hacia la derecha? Cuando yo parto de la función original y a esa función le sumo un valor c, la gráfica se mueve hacia la izquierda. Si c es menor que 0, la gráfica se moverá hacia la derecha. Entonces es como algo que funciona de manera inversa. Si le estoy sumando directamente a la x, ese valor la función afectará de la siguiente manera. Si sumo un valor positivo, la gráfica se mueve hacia la izquierda. Si sumo un valor negativo, la gráfica se moverá hacia la derecha. Entonces, espero que hayan entendido. Miremos, por ejemplo, la función f de x igual a valor absoluto. Y vamos a afectar directamente el valor de x sumándole un valor positivo. Como dijimos, cuando sumamos un valor positivo mayor que 0, la gráfica se mueve a la izquierda. Observemos acá. Función original f de x igual a valor absoluto de x. Función con la variable afectada en su dominio sumándole 2, la gráfica se moverá hacia la izquierda. Se puede verificar dándole valores a la x, haciendo las operaciones y posteriormente calculando los valores, así como lo hicimos en el ejercicio o en el ejemplo pasado. Si lo hacemos ya en este caso, observemos que aquí estamos afectando en la gráfica de la función f de x igual a raíz de x, le estamos restando un valor, o sea, sumándole un valor negativo. Y observamos que la gráfica se mueve hacia la derecha, se desplaza exactamente 2 unidades hacia la derecha. Esta es una función racional y observemos lo que les había comentado en clases pasadas. Aquí, sobre toda esta línea, la función 1 sobre x presenta un valor asintótico en x igual a 0. Todas las gráficas de funciones racionales presentan asíntotas horizontales y verticales. En este caso la asíntota horizontal está en y igual a 0 y la asíntota vertical está en x igual a 0. Si afectamos la función sumándole 2, observemos que estamos sumando un valor positivo, o sea mayor que 0, la gráfica se mueve para la izquierda. Entonces función original
función afectada por una constante en el dominio sumándole 2. Cuando decimos dominio hablamos de X. Cuando decimos rango hablamos de Y. Como estamos hablando de traslación horizontal, entonces lo estamos afectando directamente en el dominio, o sea, la X. Ambas traslaciones. Entonces, vamos a hacer una variación tanto en X como en Y. La función original sería f de x igual a x a la 3. ¿Pero qué le vamos a hacer a x a la 3? Observemos que por fuera del x estamos afectando directamente a la y, porque este 2 va a afectar directamente a g de x, o sea, a y. ¿En qué forma? Lo va a hacer ascender 2 unidades. Pero la función x del dominio se está viendo afectada de una manera de que se le está sumando una cantidad negativa. Por lo tanto, recuerden, si le sumo algo negativo se desplaza hacia la derecha. Entonces, partimos de la función original, que es f de x a la 3, y observamos que se mueve tanto hacia la derecha como hacia arriba. Por eso indicamos acá con las flechas. Nuevamente hagamos dos traslaciones, esta vez para f de x igual a x a la 2 más 2x menos 3. La función original se verá afectada moviéndose hacia la izquierda y hacia abajo. ¿Por qué? Porque observemos que acá estamos restando, este término independiente está influyendo directamente sobre g de x. O sea, está haciendo que el valor de y que yo obtenga baje 3 unidades. Y la x, después de hacer una transformación, nos damos cuenta de que finalmente le estamos sumando una unidad, es decir, la vamos a mover hacia la izquierda. Por lo tanto, el resultado final de tener esta función original es que va a descender 4 unidades y se va a desplazar hacia la izquierda una unidad. Ahora hablemos de estiramientos. Los estiramientos pueden ser como de comprimir una función o ampliar o dilatar una función. Esto se presenta cuando yo directamente tomo la función y la multiplico por una constante. En este caso vemos el ejemplo de la función x a la 2 y está siendo afectada multiplicándose por la constante 2. Entonces observemos que a diferencia de los ejercicios anteriores, aquí, en los cuales se sumaba o se restaba sobre el dominio, sobre el rango de la función, aquí se está multiplicando por una constante a la función misma. Entonces, en este caso, g de x será igual a 2 veces f de x. Y el ejemplo dice que es 2 por x a la 2. Por lo tanto, la constante c, que está afectando de manera multiplicativa a la función, es 2. Observemos y comparemos esta gráfica contra la anterior. Aquí estamos multiplicando por una fracción. Cuando multiplicamos por un número que se encuentra entre 0 y 1, como es el caso de esta fracción, un medio que equivale a 0,5, la función se dilata. Observemos la función original y miremosla acá. La función se dilata. En el espacio entre 0 y 2, observemos que presenta este ancho. Son más o menos casi 3 unidades. Entre estas dos hay 2 y aquí habrá media y media, por ahí 3 unidades. Pero acá se ha dilatado casi una unidad más. Contemos unidades. 1, 2, 3 y 4 unidades. Entonces, multipliqué por una fracción inferior a 1, o sea que está entre 0 y 1. Cuando eso ocurre, la función se dilata. Regresemos al ejercicio anterior, donde veíamos que la función está siendo multiplicada por un número mayor que 1. Cuando eso ocurre, la función se contrae. Entonces pasa algo parecido a cuando hacemos algo con el dominio, que si multiplicamos por un número mayor que 1, la función se contrae. Y si multiplicamos por un número que está inferior a 1, pero mayor que 0, entre 0 y 1, la función se dilata. Observemos, dilatación, compresión. Compresión cuando es con el número mayor que 1,
que estoy multiplicando. Y cuando multiplico por un número entre 0 y 1, la función se dilata. Reflexiones simétricas con respecto a los ejes coordenados. Por ejemplo, lo que vamos a hacer aquí es que con respecto al eje X, la función va a sufrir como una especie de imagen en un espejo, como si el eje horizontal fuese un espejo. Además de que está presentando una especie de cambio, digamos, de lado. Pasa de la parte superior a la parte inferior o viceversa. Se puede presentar que me la entreguen en la parte inferior y luego yo la vea en la parte superior. Entonces, si miramos bien, la distancia de este punto es A y la distancia de este mismo punto ya reflejado sigue siendo A en valor absoluto. Las distancias se deben presentar de la misma manera, de una forma simétrica o igual. Por eso la distancia B de f de B es igual a la distancia B aquí de menos f de B. Entonces, para hacer la reflexión simplemente se le cambia a la función el signo que tenga. Si está negativo queda positivo, si está positivo queda negativo. Y como esta reflexión es sobre el eje X, es que se está viendo afectada la función es en f de X. Entonces, con respecto al eje X, lo que varía es el signo, pero ya de la función f de X, porque es el Y. Recordemos que si es con respecto al eje X, es como si tuviese un espejo sobre todo el eje X. Por lo tanto, yo lo estoy haciendo sobre el eje Y. Espero me hayan comprendido, pues suena algo un poquito confuso, pero con la gráfica yo creo que alcanzan a entender. Miremos este ejemplo. Si yo tengo f de x igual a x a la 2, entonces la función de reflexión simétrico o el reflejo sería menos x2. Entonces esta es y igual a x2, función cuadrática, y como la multiplico por el signo menos, entonces queda sobre, como mirándose al espejo, pero por debajo, y el espejo sería el eje X. Ahora, reflexiones con respecto al eje Y. Con respecto al eje Y, es como si colocásemos el espejo sobre todo el eje Y, o sea, de una forma vertical. Nótese de que cambia es el signo, pero dentro del dominio, no por fuera del f de x, sino internamente. Aquí tengo f de más x y aquí tengo f de menos x. Esto es lo que llamábamos en las clases anteriores una función par, que presenta una simetría en el eje Y. Otro ejemplo puede ser con esta función racional. Entonces aquí podemos apreciar el espejo en el eje Y. Si afecta es la función directamente, la función x o el dominio, se le cambia el signo y la gráfica presenta esta forma. Hablemos del valor absoluto de una función. ¿Cómo definiríamos g de x igual a barra f de x barra? El valor absoluto, como les decía en un ejercicio anterior, habla de que es la distancia que se presenta en una recta numérica del valor que me estén preguntando a mí hasta 0. Por ejemplo, si a mí me dicen f de menos 10, en la recta numérica menos 10 se ubica a la izquierda y es la distancia que hay desde menos 10 hasta 0, por lo tanto sería 10. Eso para este caso inferior. Por eso el valor absoluto de f de x, si es menos f de x, o sea, si es un valor negativo, será, si f de x es menor que 0, igual a menos f de x, o sea, el valor absoluto de menos 10 es menos 10, o sea, más 10. Lo mismo pasa si el valor absoluto es de una función con valor positivo. Por ejemplo, el valor absoluto de más 10 será igual a 10, ya que 10 es mayor o igual que 0. En resumen, el valor absoluto de una cantidad positiva es positiva y el valor absoluto de una cantidad negativa es menos, es el mismo valor negativo, o sea, siempre dará positivo.
Valor absoluto ya ejecutado, digamos, en una función grado 3, como puede apreciarse, esta parte negativa de la función se verá afectada siendo su valor absoluto positivo. Observemos aquí cómo cambia la gráfica. Esta parte será positiva, por eso aquí no cambia, pero la parte negativa de la función, esta que estoy enmarcando aquí con el cursor, cambiará de una forma positiva. Aquí aplicamos entonces la función. Otro ejemplo, miremos acá. Esta parte negativa de la función quedará positiva. Observémosla acá. ¿Por qué? Porque entre menos 2 y 2 esta parte va a cambiar de manera positiva. Por eso es que cambia hacia una posición positiva del eje Y. Pasa acá. Estas dos partes no tienen problema porque ya se encuentran en la parte positiva de Y, ya que todo valor de absoluto es positivo. En resumen, cuando hacemos transformaciones, si hablamos de f de x más constante, estamos haciendo una traslación vertical de c unidades hacia arriba. Si hablamos de f de x menos c, hablamos de una traslación vertical de c unidades hacia abajo. Si hablamos de f de x más c, estamos hablando de una traslación horizontal de c unidades a la izquierda. Recuerden, si el signo es positivo, me muevo a la izquierda. Si el signo es negativo, como está ocurriendo acá, estoy hablando de c unidades a la derecha. Cuando se presentan dilataciones o compresiones, que es lo que llamamos aquí estiramiento vertical, es cuando el valor de k es mayor que 1, la función se estira, es decir, se está comprimiendo. Cuando yo estiro algo, indirectamente lo estoy comprimiendo. Si ese valor está entre 0 y 1, el estiramiento es horizontal, es decir, ocurre una dilatación de la curva. La reflexión simétrica con respecto al eje x es cuando es menos f de x. Y la reflexión simétrica con respecto al eje x es cuando es f de menos x. Espero les haya servido esta clase y muchas gracias por su atención. Les enviaré un taller adicional para que pongan esto en práctica. Feliz resto de día.